Imagina por un instante la oscuridad absoluta. No la oscuridad de una habitación cerrada, sino la negrura inmensa de un bosque a las afueras de Moscú, bajo un cielo de septiembre que parece pesar toneladas sobre la tierra. Es la madrugada del 26 de septiembre de 1983. El mundo duerme, o al menos eso intenta, ajeno a que, en un búnker secreto, enterrado bajo capas de hormigón y acero, el destino de la civilización humana pende de un hilo más delgado que un cabello. No hay multitudes gritando, no hay discursos políticos en la televisión, no hay ejércitos marchando en ese preciso segundo, solo hay silencio. El zumbido constante de los ventiladores de las supercomputadoras soviéticas, el parpadeo rítmico de las luces LED en los paneles de control y el olor a café rancio y cigarrillos baratos que impregna el aire reciclado de la instalación conocida como Serpukhov 15. En este lugar, oculto de los mapas civiles y protegido por la seguridad más paranoica del Estado soviético, un hombre está sentado en una silla incómoda. No es un héroe de película de acción. No tiene músculos de acero ni frases ingeniosas preparadas. Es el teniente coronel Stanislav Petrov, un oficial de 44 años con el rostro cansado, la mirada analítica de un ingeniero y la responsabilidad más grande que jamás haya caído sobre los hombros de un solo ser humano en toda la historia de nuestra especie. En cuestión de minutos, una sirena aullará. Una luz roja, del color de la sangre arterial, iluminará su rostro pálido, y en una pantalla frente a él aparecerá una palabra que nadie quería ver escrita en tiempo real: lanzamiento. Esta es la historia de cómo la tecnología, en la que confiamos ciegamente para protegernos, casi nos aniquila. Y de cómo la duda, ese instinto humano tan a menudo despreciado por los manuales militares, se convirtió en nuestro único escudo contra el fuego nuclear. Para entender la magnitud del terror que estaba a punto de desatarse en esa sala de control, debemos viajar mentalmente al contexto, a la atmósfera irrespirable de 1983. No era un año cualquiera. Los historiadores lo llaman con razón el año del miedo. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética no eran simplemente malas, estaban rotas, congeladas en un punto de tensión tan frágil que una sola palabra mal interpretada podía romper el cristal de la paz armada. Ronald Reagan, desde la Casa Blanca, había calificado a la Unión Soviética como el imperio del mal. Una retórica que en el Kremlin no se tomó como un eslogan político, sino como una declaración de intenciones. En Moscú, el líder soviético Yuri Andropov, un hombre formado en las sombras de la KGB, estaba convencido, absolutamente convencido, de que los estadounidenses estaban preparando un primer ataque nuclear sorpresa. La paranoia no era una enfermedad mental en los pasillos del poder soviético, era la política oficial del Estado. Apenas 3 semanas antes de esta noche fatídica, el 1 de septiembre, un caza soviético había derribado el vuelo 007 de Korean Airlines, un avión civil de pasajeros que se había desviado por error hacia el espacio aéreo soviético. 269 personas murieron. El mundo gritó indignado. Los soviéticos se atrincheraron en su desconfianza, creyendo que el avión era una tapadera para el espionaje occidental. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los dedos no solo estaban cerca de los botones rojos, estaban temblando sobre ellos. En este escenario de pesadilla, la Unión Soviética había invertido miles de millones de rublos, que al cambio actual serían una fortuna incalculable en dólares estadounidenses, para construir el sistema definitivo de alerta temprana, el programa OKO, que significa ojo en ruso. La lógica de la destrucción mutua asegurada dictaba que, si el enemigo lanzaba sus misiles, tú debías saberlo con suficiente antelación para lanzar los tuyos antes de ser vaporizado. La venganza no salvaría a tu país, pero aseguraría que el enemigo tampoco sobreviviera. Era el suicidio pactado de la humanidad.
El sistema OCO no dependía de radares terrestres limitados por la curvatura de la Tierra. No, miraba desde arriba. Una constelación de satélites en órbitas elípticas altas, conocidas como órbitas Molnia, mantenía una vigilancia constante sobre los campos de silos de misiles en Dakota del Norte y Montana. Estos satélites no buscaban los misiles en sí. Buscaban la firma térmica, el calor intenso e inconfundible de los motores de cohetes encendiéndose. Si un misil Minuteman estadounidense despegaba, su estela de fuego sería detectada instantáneamente por los sensores infrarrojos del satélite. La señal viajaría a la velocidad de la luz hasta el centro de control en Serpukhov 15, donde las computadoras M10 procesarían los datos y alertarían a los oficiales de guardia. La doctrina era clara, rígida y no admitía vacilaciones. Si el sistema decía ataque, el deber del oficial era reportarlo inmediatamente a la cadena de mando superior. Y la cadena de mando, con la información del ataque en curso, tenía minutos, apenas un puñado de minutos para ordenar el contraataque total. No había tiempo para reuniones diplomáticas, no había tiempo para llamadas al teléfono rojo. Era una maquinaria de muerte automática, diseñada para no fallar. Pero Stanislav Petrov no era un autómata. Era un hombre educado, un analista de sistemas que entendía que las máquinas, por muy avanzadas que fueran, eran creadas por humanos y por lo tanto, falibles. Esa noche, Petrov ni siquiera debía estar allí. Estaba cubriendo el turno de un compañero que se había reportado enfermo. El destino, con su ironía habitual, había colocado al hombre correcto en el lugar correcto por pura casualidad. La noche transcurría con una calma aburrida. Los oficiales revisaban diagnósticos, bebían té y conversaban en voz baja para no perturbar la concentración. Las pantallas gigantes al frente de la sala mostraban mapas del mundo, con la Unión Soviética y Estados Unidos dominando la geografía política. Todo estaba en verde, todo estaba en silencio, hasta que dejaron de estarlo. Fue un sonido que heló la sangre en las venas de todos los presentes. No era un pitido discreto, era una sirena estridente, un aullido mecánico diseñado para despertar el pánico instintivo en el cerebro reptiliano. Al mismo tiempo, el panel principal sobre la estación de trabajo de Petrov se encendió con un resplandor rojo violento. Las letras cirílicas parpadearon con urgencia mortal. Lanzamiento. El sistema informaba, con la frialdad de los números, que un misil balístico intercontinental había sido lanzado desde una base en la costa oeste de los Estados Unidos. El corazón de Petrov dio un vuelco brutal contra su pecho. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La sala de control, que segundos antes era un refugio de aburrimiento burocrático, se transformó en la antecámara del infierno. Los oficiales subalternos se levantaron de un salto, sus sillas raspando el suelo con violencia, girando sus cabezas hacia Petrov. Buscaban una orden, buscaban una confirmación, buscaban que alguien les dijera qué hacer ante el fin del mundo. Petrov se obligó a respirar. Su entrenamiento le gritaba que siguiera el protocolo. El protocolo decía: tome el teléfono, contactar al alto mando, confirmar el ataque. Si hacía eso, si pronunciaba las palabras «ataque confirmado», la maquinaria de respuesta soviética se pondría en marcha. Los silos se abrirían, los submarinos recibirían códigos cifrados, y en menos de 30 minutos, cientos de ciudades en el hemisferio norte dejarían de existir. Pero algo no encajaba. Petrov miró la pantalla. El sistema decía que era un solo misil. Un solo misil. ¿Por qué los Estados Unidos, la superpotencia que tenía miles de cabezas nucleares apuntando a Moscú, iniciaría la Tercera Guerra Mundial con un solo misil? No tenía sentido estratégico. Si vas a atacar a la Unión Soviética, si vas a intentar decapitar al liderazgo del Kremlin para evitar un contraataque, lanzas todo lo que tienes, lanzas una lluvia de fuego abrumadora para saturar las defensas, no lanzas uno solo. Un solo misil no es un ataque, es una provocación. O peor, un error. Petrov sintió el sudor frío bajando por su espalda, empapando su uniforme. La sirena seguía aullando, taladrando sus pensamientos. Tenía que decidir, tenía que pensar rápido.
Los segundos en el reloj digital de la pared avanzaban implacables, devorando el tiempo que le quedaba a la humanidad. Se puso de pie, su figura proyectando una sombra larga bajo la luz roja de la alarma. Con voz firme, más firme de lo que se sentía por dentro, ordenó a su equipo que volviera a sus puestos. Necesitaba datos, necesitaba confirmación visual. Los satélites tenían telescopios, pero estaban apuntando hacia abajo, hacia las nubes. ¿Podían ver el misil? No. El sistema basaba su alerta únicamente en la firma térmica. Petrov levantó el teléfono que lo conectaba con los operadores de los satélites. ¿Qué ven?, preguntó. La respuesta fue angustiante. Nada. No podían confirmar visualmente el misil. Pero la computadora insistía. El algoritmo matemático, la joya de la ingeniería soviética, decía que la probabilidad de ataque era máxima. ¿A quién creer? ¿A la máquina perfecta que costó millones? ¿O a la intuición humana que decía que aquello era absurdo? La presión en el pecho de Petrov era insoportable. Sabía que si reportaba el ataque y era real, cumplía su deber. Pero si no lo reportaba y el misil caía sobre Moscú, él sería el responsable de la muerte de millones, y su nombre sería maldecido por los pocos sobrevivientes que quedaran entre las cenizas. Y si lo reportaba y resultaba ser una falsa alarma, él habría sido el hombre que provocó el holocausto nuclear por un error. Estaba atrapado en un dilema moral imposible, con la vida de sus hijos, de su esposa y de todos nosotros en la balanza. Decidió esperar. Fueron los minutos más largos de su vida. El sistema seguía gritando que el misil se acercaba. Petrov se aferró a su lógica. Es solo un misil. Debe ser un error. Voy a reportarlo como falsa alarma. Estaba a punto de comunicar su decisión, a punto de calmar a su equipo y decirse a sí mismo que había pasado el peligro, cuando la sirena cambió de tono. Se volvió más insistente, más grave. La pantalla parpadeó de nuevo, y esta vez el mensaje cambió. Ya no era un misil ante sus ojos. 5 misiles ya parecían un ataque coordinado. Quizás era una vanguardia, quizás el resto venía detrás. La sala entró en caos. Los operadores gritaban lecturas. Las luces rojas lo inundaban todo, creando una atmósfera de pesadilla sangrienta. La computadora elevó el nivel de certeza al máximo, 100% de probabilidad de ataque. La palabra ataque brillaba, pulsaba, exigía sangre. Petrov se sintió mareado. Sus manos temblaban visiblemente. 5 misiles, 5 ojivas nucleares volando a miles de kilómetros por hora a través de la estratosfera, cruzando el Polo Norte, con destino a la madre patria. El tiempo de impacto se reducía. 20 minutos, 15 minutos. Si iba a alertar al secretario general Andropov, tenía que ser ahora, ya, en este preciso segundo. Si esperaba más, los misiles detonarían antes de que la Unión Soviética pudiera abrir las compuertas de sus propios hilos. La doctrina de la destrucción mutua asegurada dependía de la velocidad. Petrov agarró el teléfono rojo. La línea directa con la cúpula militar. Podía sentir el plástico frío del auricular contra su oreja caliente y sudorosa. Al otro lado, esperaban su voz. Esperaban la palabra clave que desataría el apocalipsis. Solo tenía que decir, confirmado. Ataque masivo en curso. Y el mundo, tal como lo conocíamos, terminaría antes del amanecer. Pero Petrov dudó. Una vez más, la duda. Esa maravillosa y aterradora duda humana. 5 misiles seguían siendo pocos. ¿Por qué solo 5? Estados Unidos tenía miles. Si querían destruir a la Unión Soviética, ¿por qué enviar solo 5? Era un suicidio para ellos también. Iniciar una guerra nuclear con 5 misiles era como golpear un nido de avispas con un solo dedo. Solo conseguirías que te picaran hasta la muerte. No tenía sentido. Pero la computadora, la máquina que nunca se equivocaba, decía que sí. Decía que ahí venían. Los radares terrestres todavía no podían verlos porque los misiles estaban más allá del horizonte, ocultos por la curvatura de la Tierra. El radar solo los detectaría cuando estuvieran a pocos minutos del impacto. Para entonces sería tarde. Petrov era el único filtro, el único ser humano entre la señal electrónica y el botón nuclear. Miró a sus subordinados,
Vio el terror puro en los ojos de jóvenes de 20 años que pensaban que nunca volverían a ver a sus madres. Vio el miedo en los rostros de veteranos que sabían exactamente lo que hace una bomba de hidrógeno con la carne humana. Todo el peso de la historia, desde las primeras guerras de la antigüedad hasta ese momento cumbre de la tecnología destructiva, convergía en la mente de un solo hombre sentado en una silla de vinilo barato. Petrov colgó el teléfono sin decir la palabra fatal. Se giró hacia el micrófono de la sala. Su voz sonó ronca, pero extrañamente calmada en medio de la tormenta. «Falsa alarma», dijo. «Repito, falsa alarma. No vamos a reportar esto». El murmullo de incredulidad recorrió la sala. La computadora decía ataque. El protocolo decía reportar, pero el oficial al mando decía no. Petrov se sentó de nuevo, clavando la vista en la pantalla que seguía escupiendo advertencias de muerte. Sabía que estaba apostando su vida. Si se equivocaba, sería ejecutado por traición si sobrevivía a las explosiones, lo cual era improbable. Si tenía razón, quizás también sería castigado por ignorar el protocolo. Pero en ese momento, no le importaba su carrera ni su vida. Le importaba la verdad. Le importaba saber si esos 5 puntos luminosos en el mapa eran realmente el final de todo. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas, inhalando el humo profundamente, y esperó. Esperó a que los radares terrestres confirmaran o desmintieran a los satélites. Faltaban minutos para que los supuestos misiles entraran en el rango de detección del radar. Si estaban ahí, los verían en las pantallas de radar en cualquier momento. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero ahora era un silencio cargado de electricidad estática, un silencio que gritaba. Todos miraban el reloj. 5 minutos para el impacto. 4 minutos. 3 minutos. Si los misiles eran reales, ya deberían estar apareciendo en el radar de largo alcance. Las pantallas de radar barrían el cielo una y otra vez. Una línea verde girando en la oscuridad electrónica. Nada. Barrido tras barrido. Nada. El cielo estaba vacío. No había misiles. No había ataque. Petrov exhaló una nube de humo, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus músculos, dejándolo exhausto, vacío, como si hubiera corrido un maratón en 5 minutos. Eran reflejos. Malditos reflejos. Más tarde se descubriría que el satélite había confundido el reflejo del sol en las nubes altas sobre Dakota del Norte con la firma térmica de un lanzamiento de misiles. Una alineación rara, casi imposible, de la Tierra, el Sol y el satélite había engañado al ojo electrónico más sofisticado del mundo. La computadora, en su lógica binaria, no entendía de nubes ni de reflejos solares. Solo entendía de patrones de luz y calor, y había interpretado la luz del sol como el fuego del fin del mundo. Stanislav Petrov, con su desobediencia, con su negativa a ser una máquina, había salvado al mundo. Pero la noche aún no había terminado, y las consecuencias de su decisión apenas comenzaban a gestarse en las sombras de la burocracia soviética. Aquella noche, nadie le dio una medalla. Nadie lo abrazó llamándolo héroe. De hecho, cuando sus superiores llegaron y vieron el caos, cuando revisaron los registros y vieron que el sistema había fallado de una manera tan catastrófica, no sintieron gratitud, sintieron vergüenza. Sintieron miedo de que el fallo del sistema dejara en ridículo a la tecnología militar soviética. Y Petrov, el hombre que tuvo la audacia de tener razón cuando la máquina estaba equivocada, se convirtió en un problema incómodo que recordaba a todos lo cerca que estuvimos, por un simple error de software y un rayo de sol, de convertir la Tierra en un cementerio radioactivo flotando en el espacio. En el interior del búnker secreto Serpukhov 15, el aire se vuelve irrespirable bajo el peso de la luz roja estroboscópica y el zumbido incesante de las sirenas de alerta máxima. No es un simulacro. El sistema OKO, el ojo vigilante de la Unión Soviética en el espacio, insiste con una certeza matemática aterradora.
5 misiles balísticos intercontinentales Minuteman han abandonado los hilos estadounidenses y trazan un arco de muerte hacia la madre Rusia. El teniente coronel Stanislav Petrov sostiene el auricular con una mano que suda frío, consciente de que su próxima palabra definirá el futuro de la especie humana. El protocolo militar es absoluto y no admite interpretaciones. Ante una señal de tal magnitud, su deber es informar a la cúpula soviética para autorizar el contraataque nuclear inmediato. La doctrina de la destrucción mutua asegurada no deja espacio para la vacilación. Quien golpea segundo, muere sin vengarse. Sin embargo, en la mente analítica de Petrov, algo no encaja en este rompecabezas del apocalipsis. ¿5 misiles? ¿Quién inicia el fin del mundo con solo 5 disparos? Un ataque real de Estados Unidos sería una lluvia torrencial de fuego, un enjambre masivo diseñado para saturar las defensas soviéticas, no un tímido puñado de cohetes. Los analistas subordinados lo miran con ojos desorbitados, esperando la orden que convertiría a Moscú, Washington, Londres y Berlín en ceniza radiactiva. Los segundos caen como martillazos sobre la mesa de mapas. Petrov decide ignorar la pantalla que grita alta fiabilidad en letras cirílicas brillantes. Decide confiar en su instinto humano por encima de los circuitos de silicio de la supercomputadora M10. Con la voz ronca pero inquebrantable, pronuncia la sentencia que detiene el engranaje de la guerra. Es una falsa alarma. Cuelga el teléfono y el silencio que sigue es más ensordecedor que las sirenas. Ahora comienza la espera más larga y agónica de la historia moderna. 23 minutos. Ese es el tiempo exacto que tardarían las ojivas nucleares en impactar si el sistema tuviera razón. 23 minutos en los que Petrov fuma un cigarrillo tras otro, contando los latidos de un corazón que podría dejar de existir en cualquier instante. Si se equivoca, no habrá tribunal que lo juzgue, porque no quedará nadie para recordar su error. La tensión en la sala de control es física, una presión que aplasta el pecho. Entonces, el tiempo se cumple. Los radares de largo alcance confirman lo que la intuición de un hombre sugirió contra toda lógica tecnológica. El horizonte está despejado. No hay estelas de condensación rasgando el cielo. No hay muerte cayendo desde la estratosfera. La investigación posterior revelaría la absurda verdad técnica detrás del incidente. El satélite no detectó motores de cohetes, sino el sol de otoño reflejándose en las nubes altas sobre Dakota del Norte. Una alineación inusual de luz y sombra que los sensores confundieron con firmas térmicas de lanzamiento. La tecnología punta había fallado, ciega ante la naturaleza. Petrov no fue condecorado como héroe nacional. Fue interrogado intensamente, reprendido por no llenar correctamente la bitácora de guardia y eventualmente empujado hacia un retiro silencioso en un modesto departamento a las afueras de Moscú. El mundo continuó girando, completamente ignorante de que estuvo a un suspiro de convertirse en un páramo estéril. La gente fue a trabajar, los niños jugaron en los parques y los líderes políticos siguieron con sus discursos, sin saber que su mañana fue un regalo comprado por la desobediencia de un solo hombre. Aquella noche de septiembre de 1983 nos dejó una lección que no debemos olvidar. Construimos máquinas para darnos seguridad, pero les dimos el poder de aniquilarnos. En un mundo armado hasta los dientes, la supervivencia no dependió de la precisión de los radares, sino de la capacidad humana de cuestionar lo que decían las pantallas. Sobrevivimos porque un hombre tuvo el valor de no hacer nada. El mundo no se salvó por la certeza, sino por la duda.